corazón de siervo. Cuando usted vaya a una librería cristiana y busque, o en cualquier otra librería, siempre va a haber más libros que hablen acerca del liderazgo, de cómo ser un líder, el líder que hay dentro de ti, ¿verdad? Que hay fuera de ti, que tienes en las orejas, no sé, en todas partes. Hay demasiados libros que se hablan acerca del liderazgo, de liderar, más muy pocos acerca de ser siervos, de ser un servidor. Y Jesucristo nos ha dado un gran ejemplo, es un gran modelo para nuestras vidas de lo que es ser un siervo. Él no vino a ser un gran líder, Él no vino a ser famoso, Él no vino a montar una gran empresa, no vino a hacer sino esas cosas que el mundo hoy se centra, en el que está su mirada y su vida. Jesucristo vino a ser siervo y a morir como tal por todo y cada uno de nosotros, por toda la humanidad lo hizo. Y el pasaje maestro de esto es Filipenses 2, 1 al 8, que voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto, comunión? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La primera frase en este versículo 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Deja claro, ¿verdad?, que el propósito primordial de cada cristiano es vivir como su Salvador, vivir como su Señor. De eso se trata el cristianismo. Si usted no sabía eso, mi hermano, hermana, pues la vida cristiana no se trata de recolectar dinero, de grabar discos. El cristianismo se trata de vivir como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Esta es la actitud que nosotros debemos de imitar. Jesús es la motivación más grande y poderosa que nosotros tenemos para seguir, para vivir. Y en Él nosotros podemos encontrar ese gran modelo de renuncia, de entrega, de sacrificio, de amor abnegado, de un espíritu obediente y sumiso a la voluntad del Padre. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, y a esto el Señor nos ha llamado. Al final, cada uno de nosotros como creyentes
es imitar a nuestro Señor, es guardar la unidad espiritual en la iglesia, porque este problema en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo está tratando acerca de esa división que había en la iglesia con ciertos líderes que se estaban levantando. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. La unidad, mis hermanos, de la iglesia solo puede surgir cuando hay verdadera humildad. Por eso es que ese problema que había, dice, ustedes lo van a solucionar viendo a Cristo, siguiendo el modelo de Cristo, siguiendo las pisadas de Él. Y hasta que en la iglesia no haya verdadera humildad, esta iglesia no va a crecer. Cuando nosotros sigamos pensando en nosotros mismos, porque el apóstol Pablo hace énfasis en esto en el versículo 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y cuántas veces nosotros queremos impresionar a la gente, cuánto sabemos de la Biblia y cuán cristianos somos, cuando ni siquiera somos capaces de ayudar a los demás hermanos, de preocuparnos por la gente que se está perdiendo. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. Tú estás muchas veces, cristianos o gente, bueno, no sé si llamarlos cristianos, gente que viene a la iglesia, llamémoslo así, solamente viene por las bendiciones de Dios. Se ocupan de sus propios intereses y no les importa qué le está pasando a la persona de al lado o lo de aquí. A mí me importa lo que yo hago, y no importa que si lo que hago daña o no a mi alrededor, a las personas. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Saben qué? Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que tener un mismo corazón, tienen que amarse, trabajar juntos. ¿Cómo tiene que trabajar la iglesia? Junta, en un solo pensamiento y un solo propósito. Y ese pensamiento nos lo da la palabra de Dios. Y ese pensamiento, ese propósito se lo da Dios al pastor. No puede ser que en la iglesia pueda haber 20 propósitos, 20 metas, 20 direcciones que seguir. Por eso Dios ha establecido a su ángel, al pastor, para que dirija esta iglesia. ¿Cuántos saben que es así, hermanos? No, muy pocos. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, van a encontrar que el Dios solamente se dirige al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia no es un ángel de alas, es un pastor que Dios pone su visión, que Dios pone en su corazón cómo ha de dirigir la iglesia. Si tú piensas diferente al pastor, entonces no estás en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. No vas a trabajar juntos como esta iglesia. Si cada quien jala para su propia vida, para sus propias metas, para sus propios intereses, como lo dice Pablo, entonces esta iglesia no crecerá, no avanzará y no logrará el propósito de Dios. Por eso es que dicen: tengan la misma actitud de Jesús, sean humildes. Haya humildad en nuestros corazones. Esa es la actitud que todos nosotros tenemos que tener. Y si somos cristianos, pues nuestro modelo a seguir es Jesús. Todos nosotros somos llamados a seguir a Cristo. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: los que dicen que viven en Dios, ¿qué tienen que hacer? Vivir como Jesús vivió. Los que decimos que amamos a Dios, que buscamos a Dios, debemos de vivir como Jesús vivió. En Mateo 11:29, Jesús dijo lo siguiente: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas.
Nuestra mirada está, nuestro modelo está en el Señor Jesús. Y Dios quiere que nosotros lo imitemos y que empecemos a desarrollar esas cualidades de Él. Y el Señor dice, bueno, fíjense en mí, carguen con esto, o sea, sigan mis enseñanzas. Vean, hagan lo mismo que yo. Cuando dice, carguen mi yugo, el yugo es un instrumento, no sé, un aparato que podemos decir, ¿verdad?, hecho de madera antiguamente, que unía a dos bueyes, ¿verdad? Ahí todos hacen, ¿qué me está queriendo decir el pastor?, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a estos dos bueyes le ponían un yugo. ¿Para qué? Para que cuando araran la tierra, estos dos bueyes anduvieran caminando al mismo paso. No uno se desviara para allá. Si el de la derecha, quería desviarse, al tener este yugo lo obligaba a mantenerse en la línea, mantenerse caminando juntos. No podían estar en desacuerdo. No podría uno irse a la derecha, otro a la izquierda, porque se jalaba uno a otro. Si los dos, el propósito del yugo es que los dos caminaran juntos. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús en esto es que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Él. Así como Él caminó, nosotros tenemos que caminar. Ay, no, es que eso fue Cristo, eso fue hace tiempo. O sea, estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para hacerte caminar como Cristo. Estás diciendo, ¿verdad?, que es imposible vivir, que la Biblia miente al decir que usted va a poder vivir una vida nueva en Cristo. ¿Usted está queriendo decir eso? Pero el Señor dice que tenemos que aprender de Él. Nuestra mirada tiene que estar en Él. Por eso necesitamos estudiar profundamente la palabra de Dios para poder saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y en este caso, para desarrollar un corazón de siervo, yo tengo que mirar ¿a quién? Al mejor siervo que hubo o pisó este planeta, que es Jesús. En Jesús tenemos ese modelo, ese prototipo para desarrollar ese corazón de siervo. Y hoy voy a hablar una primera parte, y mañana y el jueves espero acabar, ¿verdad?, con este tema, desarrollando un corazón de siervo. Entonces, Jesús es nuestro modelo. Tengan el mismo sentir que estuvo en Jesucristo. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud. Hay muchas veces que la gente confunde las aptitudes con P, aptitudes, que vienen siendo habilidades, dones, talentos, destrezas, y otras cosas son las actitudes del cómo se hacen las cosas. Yo puedo ser muy bueno para tocar un instrumento, pero mi actitud puede ser soberbia. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor con los soberbios? No los aguanta, no los soporta. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. O sea, yo puedo tocar, ser bueno con mi aptitud, pero si mi actitud no es tampoco la correcta, no hay bendición ahí. No hay bendición. Yo puedo obedecer a mi mamá con una mala actitud, y eso cuenta para la mamá, porque aunque se hacen las cosas, no hay la actitud correcta, el corazón correcto. Y el corazón puede estar lleno de soberbia, de rebeldía, y eso no trae bendición, aunque hagan las cosas. Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra actitud, que seamos humildes como Jesús fue, que podamos interesarnos por los demás. Y vamos a estar estudiando estos 3 versículos del 5 al 8. Y primeramente, para poder desarrollar
este corazón de siervo, ¿en qué debemos de imitar a Jesús? Bueno, número uno, en desistiendo de nuestros privilegios. Desistiendo de nuestros privilegios. Filipenses 2:6 dice que aunque era Dios, ¿quién? Cristo, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En pocas palabras, el primer paso para desarrollar ese corazón de siervo es no aferrarme a mis privilegios, a esas cosas, ¿verdad?, que yo estimo como importante, a mi posición, a mi estatus social, a mi estado económico, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros leemos esto, una vez escuchaba, ¿verdad?, una mala interpretación acerca de esto, que Jesús ya no quiso ser Dios. No es así. Hay cosas que debemos de entender acerca del porqué del que se despojó Jesús. Y lo primero que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que aunque Él se despojó, ¿verdad?, a ese derecho, ¿verdad?, de ser igual a Dios, sin embargo Jesús seguía existiendo plenamente como Dios. Sí, Él no dejó de ser Dios. Se despojó de todos los beneficios de la deidad, pero Jesús seguía existiendo plenamente como Dios aquí en la tierra. 2. Durante su ministerio en la tierra, Jesús nunca negó ni desestimó su deidad. Él nunca dijo, no, yo no soy Dios. No, decía, a Él ven. Si a mí me ven, también saben quién es que mi Padre que está en los cielos. Él nunca negó, ¿verdad?, desestimó su deidad. O sea, Jesucristo no andaba diciendo, no, es que yo soy humilde, no soy Dios. No, Él siempre lo decía. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cuando le preguntó Pilato, tú lo dices. O sea, esa es una afirmación. Entonces, Jesús seguía existiendo plenamente como Dios. Durante su ministerio en la tierra, Jesús nunca negó ni desestimó su deidad. También nunca usó su poder ni autoridad para un provecho personal. ¿Sí? Y ahorita lo voy a explicar, porque todo esto, ese poder y autoridad divino, Él pudo solucionar muchas situaciones que en su momento se dieron, pero Él no quiso usar ese poder que tenía como Dios para un provecho personal. Tampoco, número 4, usó los poderes de su deidad soberana y permanente para resistirse al propósito del Padre. Entonces, si nosotros podemos ver estas 4 cosas acerca de aquello del se despojó, del de qué se despojó, o sea, realmente Él siguió siendo Dios. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios, eso nadie lo niega. Nosotros al venir a la salvación somos hijos de Dios y todos somos iguales delante de Dios. El hecho de servir no te hace menos hijo. El que usted sirva en una área tal vez no tan vista, ¿verdad?, o que requiera de un trabajo de servicio a los demás, eso no te hace menos hijo de Dios. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Y por eso no tiene que desestimarse, hacerse menos acerca de su posición que Dios le ha dado como hijo. Ahora, esta posición que nosotros tenemos como hijos de Dios también nos da ciertos privilegios y bendiciones. Y hay mucha gente que puede decir, es que yo soy un hijo de Dios, yo no voy a limpiar las sillas, yo no tengo por qué estar haciendo esto si yo soy
un hijo de Dios, soy un príncipe, ¿verdad? Una princesa del Señor. Entonces no quieren, ¿verdad?, meter las manos en nada, porque ellos son así. Entonces no se trata de tener. Entonces cuando habla de despojarse, es que ciertas cosas las dejan a un lado, teniendo el poder para usarlas, se despoja uno con tal de servir a las personas. Él nunca usó su poder ni autoridad. Eso quiere decir que muchas veces nosotros vamos a tener ciertos grados en la iglesia, pero uno no tiene que aprovecharse de ello. El hecho de que, por ejemplo, gente esté en el team pastoral no la hace superior a los demás y no les da la autoridad ni la potestad, ¿verdad?, de regañar a la gente, de echar a la gente, de menospreciar a la gente, decir quién entra y quién no. No, nadie. ¿Sí me están entendiendo? O sea, a la hora de servir hay que dejar todo ello. Y ni siquiera lo voy a usar esto que Dios nos ha dado, ¿verdad?, esta posición que en Cristo tenemos, porque dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces tampoco, ¿verdad?, usar lo que Dios nos da en nuestras manos, esa autoridad, para usarlo para nuestros propios propósitos. Dios te da talentos y mucha gente lucra con eso y se va al mundo a hacer aquello que Dios le dio aquí. Muchos usan el poder de la predicación para enriquecerse, para manipular a la gente. Eso no debe de usarse. O sea, si Dios nos ha dado un gran talento, habilidad y todo eso, muchas veces para servir a los demás hay que despojarse. Hablando de Jesucristo, Él estuvo dispuesto a sufrir la peor humillación antes de exigir tal vez honor o un privilegio o la gloria que a Él le pertenecía. Él estuvo dispuesto a sufrir humillación antes de que se le honrara, se le llenara de privilegios, se le diera la gloria que Él merecía como Dios. Él estuvo dispuesto a sufrir. Y en cualquier momento, y hay momentos, ¿verdad?, como yo les decía hace un momento, valga la redundancia, que Él pudo acudir en ciertos momentos al Padre y recibir de inmediato la ayuda de Él. Por ejemplo, cuando Él estaba siendo perseguido o estaba siendo apresado para llevar a la cruz, que esa historia la encontramos en Mateo capítulo 26. Antes de este pasaje que vamos a leer, resulta que vienen y arrestan a Jesús en el monte Getsemaní. Entonces ustedes saben quién sacó una daga, ¿verdad?, y le mocha la oreja a otra persona, a Malco, ¿verdad? Y el Señor le dice lo siguiente a Pedro, Mateo 26, 53 al 54: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que me enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Él pudo usar sus poderes divinos, su poder de influencia como Dios, y decirle ángeles a ellos, ¿verdad? Dice, y hubiera bajado, dice, miles de ángeles a proteger a Jesús. O sea, él está diciendo, tú no necesitas protegerme. O sea, yo sé, pero debo de cumplir un propósito. ¿Cómo voy a cumplir mi propósito aquí en la tierra si yo ocupo esta autoridad y este poder en este momento? Entonces, realmente el plan de Dios se hubiera frustrado si Él hubiera utilizado,
¿verdad?, esos derechos, esos atributos divinos que él tenía. Ahora, en otra ocasión, nosotros, al principio de su ministerio, nosotros lo vemos en el desierto, en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y cuando pasaron esos 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que el diablo vino a tentarlo. Y en el desierto, Satanás le sugirió que, como tenía mucha hambre, que convirtiera esas piedras en ¿qué? Y que comiera. ¿Y qué hizo el Señor? Sí, me voy a aprovechar, pues si yo soy Dios. ¿Qué le costaba hacerse ahí un buen pan, hacerse unas conchas, ¿verdad? Comérselas? Nada. Sin embargo, él se negó a convertir esas piedras en pan para alimentarse, porque tenía un propósito. Entonces, sin embargo, vemos en otro momento en su ministerio que hay como 5,000 personas que les está predicando. Y ya habían pasado horas de ese culto. Digan horas en el culto. ¿Sí? Aquí ya quieren que sea el culto como misas, 1 hora. Y entonces, y así nos vamos a ir enfriando el corazón, y no vamos a recibir palabra, no vamos a llenarnos en el Señor. Pero esos cultos que daba el Señor, esas prédicas del Señor, tardaban de la mañana hasta el anochecer. Y dice la palabra de Dios que no habían comido esas pobres almas durante ¿qué? Todo el día. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Él usó ese don divino no para sí. Lo pudo haber usado en el desierto, sin embargo lo usó para multiplicar generosamente los panes y los peces, para alimentar a las multitudes hambrientas. No lo usó para él. Entonces los dones, los talentos, la autoridad, todo lo que nos da es para ser generoso y servir a los demás. Y Pablo nos invita, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de imitar esa actitud que tuvo Jesucristo de renunciar a nuestra propia gloria, a nuestros propios privilegios por los de Dios. Y esa actitud, ¿verdad?, de entregarse a sí mismo, ¿verdad?, es darlo todo para el Señor, dar nuestras posesiones, la autoridad, los privilegios. Todo eso sabemos que pertenecen a Cristo. Y todo hijo de Dios debe estar dispuesto a soltar las bendiciones que tiene y que solo posee gracias al Señor. Debemos estar dispuestos a despojarnos de ellos para poder desarrollar este don de siervo que el Señor quiere desarrollar en nuestros corazones. Los cristianos han sido separados, ¿verdad?, de este mundo, de la forma en que el mundo se gobierna. Y como hijos de Dios tendemos muchas veces a ceder y a quitar esas cosas que nos están impidiendo realmente servir al Señor, y no aferrarnos. Y el mandato es que no nos aferremos a esos privilegios o bendiciones. Antes, como Jesús lo hacía, es despojarse. Debemos de desligarnos de esos privilegios para poder, nuestros privilegios, para poder sacrificarlos por los demás. Entonces hay muchas veces que nosotros queremos aferrarnos a nuestra posición, a nuestra comodidad, a servir las cosas, pero con condiciones al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros le ponemos muchas condiciones a Dios, o le pedimos que nos arregle todo, nos acomode todo, para entonces a ver si le servimos. Pablo nos está invitando a que nosotros debemos estar dispuestos a imitar a Cristo. Esa disposición de renunciar a nuestra propia gloria, a nuestros propios privilegios. Y yo no sé, mi hermano, de qué familia vengas,
qué posición tengas secularmente, qué tan habilidoso seas con lo que haces, o qué tan inteligente seas, cuánta experiencia tengas. Si usted desea desarrollar un corazón de siervo, no tiene que aferrarse a eso. Es que yo sé más que ellos, es que yo soy mejor que ellos, es que yo vengo de una familia tal, es que yo soy el hijo del pastor, es que yo soy hijo de Juan Pérez, de Pancho Villa, ¿verdad? No tienes que aferrarte a ello. Es que Clarita diría: yo trabajo en la caja, ¿ah? ¿A mí qué me van a enseñar cómo se administra? Pues la verdad es buena administradora, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Clarita? Se despoja. Y cuando yo veo al hermano Claudio y a muchos de ustedes, y sabe uno lo que son a veces en su trabajo, se despojan. ¿Por qué? Por servir a los demás. Y ahí Dios empieza a trabajar. Cuando tú te crees más que los demás, Dios no va a trabajar ahí. Dios va a empezar a obrar en tu vida hasta que tú te despojes de ese ego, de ese egoísmo, que muchas veces es ese orgullo que está en nuestros corazones. Porque no es humildad decir: no, es que yo no sé hacer nada. No, eso no es humildad. Eso es resistirse a la palabra de Dios. Cuando uno dice: es que yo no sé nada, yo por eso no sirvo, mejor no toco nada, esa es desobediencia. Esa es una falsa humildad. Porque la verdadera humildad, según Cristo, es despojarse de sí mismo para interesarse en los demás. Tal vez te dice: yo no sé nada, como Gedeón decía: yo soy el más pequeño, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, soy el miembro más pequeño, pero en el original dice el más miserable, el de menos importancia. Y a veces mucha gente se conmisera diciendo: es que yo soy el más pequeño, yo nunca voy a poder servir a Dios, yo nunca haré nada. Eso no es humildad. La gente puede decir: uy, qué humilde. No, qué soberbio, qué egoísta. Porque solamente quiere verse y quiere seguir viéndose a sí mismo y su comodidad, y no se atreve a creerle a Dios y poner su vida a disposición de los demás. Entonces, no importa qué tal inteligente, qué experiencia uno tenga, lo que haya uno logrado en lo secular, el talentazo que puedan tener, no nos aferremos a eso. Tenemos que desligarnos de ello y ofrecerlo todo a Dios para el bien de los demás. Todo eso tú lo tienes que ofrecer para el bien de los demás. Si no estás sirviendo a los demás, entonces estás viviendo una vida egoísta, solo para ti, y luego para ti, y después para ti. Cuando usted y yo estamos sirviendo a los demás, entonces estamos siendo como Jesús es. Estamos siguiendo, nos estamos poniendo el yugo que Jesús quiere que nos pongamos, y estamos caminando con Él. Estamos teniendo ese mismo sentir, esa misma actitud que estuvo en Cristo. Y esto, mis hermanos, nos va a llevar a desarrollar un corazón de siervo. Entonces, esta noche vamos a terminar orando por esto. Que Dios esté quebrantando nuestros corazones, esté quitando el egoísmo, esté quitando el solo pensar en uno, los intereses personales, por servir a los demás, por querer bendecir y entregar nuestro tiempo, talentos, habilidades, experiencia, recursos al Señor.